Ah, no, para... Sí. Y ahora. Sí. Dame un segundito para tener. Para ir acá el. Eva va a pasar. No tengo diapositivas. Es algo que quiero poner al final. Esto es para cuando ella lo pida, nada más. Ya. Yo estoy atento. Ya, ok. Y también los Oye, tú me dices. Buenas tardes, les agradecemos a todos su presencia para empezar la jornada de la tarde con la tercera plenaria. Nos sentimos muy honrados con su presentación. Tener acá a los colegas de la Universidad de San Marcos, al señor Alfredo Brescia Echenique, por acompañarnos. Es un honor tenerlo aquí. Y vamos a presentar a nuestra tercera conferencista, que es Eva Valero. Ella es catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante y ha dedicado diversos trabajos a la literatura peruana. En la línea peronista es autora de los libros Lima en la tradición literaria del Perú, de la leyenda urbana, la disolución del mito, La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro de 2003, Voces para la polifonía literaria del Perú, entre la geografía y la historia, publicado por la Academia Peruana de la Lengua, La ciudad tapada, Lima en las relaciones de fiestas virreinales, publicado en Peter Lang este año 2024, una edición de La Casa de Cartón de Martín Adán del 2006, la biblioteca del autor, el Crónica Mato de Turner, ¿no? Y también una antología, El Quijote en el Perú, en el Centro Virtual Cervantes. Asimismo, también ha dirigido varios números monográficos de la revista América Sin Nombre, entre otros trabajos. Y tiene trabajos diversos, además, sobre autores hispanoamericanos. Bueno, su currículo es bastante amplio, digamos, incluso podría dar paso para seguir leyendo, pero yo quisiera destacar sobre todo este libro, que es La ciudad en la obra de Julio Ramón Ribeiro, que está muy gastado porque lo he prestado muchísimo a mis estudiantes. Seguramente es uno de los libros más citados de la bibliografía ribeiriana. Y Eva va a presentarnos su conferencia, Limitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro. Quiero agradecerle a ella también, muy especial, porque ha sido una alianza entre la Universidad de Madrid, la de Complutense y la Universidad de Alicante, y la Universidad de San Marcos, con la cual estamos desarrollando este Congreso Internacional Julio Ramón Ribeiro, las tentaciones de un escritor. Entonces, invito a Eva a empezar su conferencia, Limitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro, que ya sabemos que tenemos la costumbre acá de aplaudir al inicio. Muchísimas gracias, querido Agustín. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo no quiero empezar mi conferencia sin decir que para mí es una verdadera emoción profunda regresar a Lima. Hace, creo que desde 2017 que no vuelvo, y hacerlo con motivo nuevamente de este gran autor con el que he compartido tantos años, que es Julio Ramón Ribeiro. Regresar a Lima, a sus calles, regresar a este Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Gracias, Gonzalo, por acogernos en este día presencial del Congreso, una institución con la que me une pues, una larga ya relación de muchos años. Y antes de empezar también quería agradecer a este público tan especial que tengo. Muchísimas gracias a los miembros de la familia de Julio Ramón Ribeiro. Qué importante y qué bonito es haberles encontrado esta tarde hoy aquí. A nuestro gran Alfredo Brescia, que ha sido una sorpresa verle entrar en esta sala. Te agradezco de corazón que esté aquí. Y a tantos amigos de tantos años, Marco, Alonso, por supuesto a Pedro Arriola. Quiero contar que en el homenaje que tuvimos en Madrid, él me puso por Facebook un mensaje que decía algo así, que te esperamos con mucha ilusión, y yo le contesté un poco de broma, espero que me pongáis la insignia.
en Lima. Y entonces he llegado esta mañana y ahí estaba mi insignia. Qué detalle tan bonito y tan especial. Muchísimas gracias, Pedro, y al Club Ribeiro, que sé que hacéis tanto por la difusión de Julio Ramón Ribeiro y, por supuesto, a todo el público que nos acompaña esta tarde, que son muchos los conocidos que están aquí hoy. Bien, dicho esto, bueno, gracias infinitas a Agustín Prado, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Carlos Aramulo por esta invitación para que esté yo aquí. Ha sido posible al final, ha costado, pero aquí estoy y sé el gran esfuerzo organizativo que habéis tenido que realizar para llegar a este día. Bien, dicho esto, empiezo. Hace 20 años de mi primer viaje a Lima. Al preparar esta conferencia, yo me di cuenta de la rotundidad de las fechas y de la arquitectura perfecta de los acontecimientos. Fue con motivo del coloquio internacional en homenaje a Julio Ramón Ribeiro, organizado por la Academia Peruana de la Lengua, celebrado en el Instituto Porras Barrenechea en octubre de 2004, cuando se cumplían 10 años del fallecimiento del autor. Ahora se cumplen 30 años y nosotros seguimos creciendo con las páginas de Julio Ramón Ribeiro. Seguimos creciendo no solo en el regreso a un cuento, a una prosa pátrida, a una página de su diario, no. Pasadas 3 décadas nos encontramos ante el acontecimiento de un nuevo libro. Como todos saben, aquí se titula Invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Y quiero repetir con el gran Alonso Cueto el título del texto con el que ha cerrado este libro. Bienvenido de vuelta, Julio. En sus líneas encuentro esta frase que me parece clarividente cuando dices: el personaje ribeiriano sale a las fronteras. Y al pensar en un título para esta conferencia, esta idea de Cueto me cala y se une con el título del libro, Invitación al viaje, la salida al viaje, que si no hace Ribeiro en sus relatos, incluso en su diario, sino una invitación constante al viaje o salida constante de sus personajes y al viaje de su propia vida, que como sabemos estuvo en fusión completa con su propia obra. Por eso mi conferencia se titula La invitación al viaje de Julio Ramón Ribeiro, el viaje literario que compone su obra completa. Bien, al repensar los cuentos de Ribeiro para esta ocasión, esa salida a las fronteras, ese viaje, se delinea como realmente un gran eje transversal. Antes hablábamos ya de esas líneas, ¿no?, de continuidad a lo largo de todos los cuentos de Ribeiro. Esa salida a las fronteras es también un motivo recurrente. Salen hacia el basural los gallinazos sin pluma. Sale Álvaro Peñaflor hacia esa tierra incógnita que habrá de metaforizar su propio yo desconocido. Sale Arístides en búsqueda de contacto humano en una aventura nocturna. Sale el cobrador de deudas en dirección equivocada. Salen en busca del refugio soñado los protagonistas de cuentos como La casa en la playa, Ausente por tiempo indefinido. Sale Silvio Lombardi hacia la hacienda de Tarma en busca del enigma de la existencia, de su existencia en Silvio en el Rosedal. Sale el doctor Plácido Guamán hacia Europa tras un último pálpito de vida, ¿no?, en la juventud, en la otra ribera. Sale hacia esa zona inexplorada que son las azoteas. Antes hemos escuchado a Paloma hablarnos del cuento Por las azoteas, también es una salida de la casa. Incluso, y añado, por poner unos cuantos ejemplos, sale ese personaje inolvidable que a mí me encantó, que lo llamé en un artículo ícaro limeño, que fue Santiago de Cárdenas, en tiempos de la Lima del 18, en busca de un sueño imposible, volar en la inolvidable pieza teatral Santiago el pajarero. Ayer habló de ella aquí Santo. Salen. Bueno, la lista es casi infinita y sitúa en el centro el título del libro de inéditos, El viaje en busca de un sueño. Como sabemos, un sueño casi siempre trunco en el desenlace, pero sueño al fin y al cabo, que mueve al intento de la búsqueda, de la incursión constante en lo desconocido. Antes lo veíamos aquí. Esa búsqueda que los personajes sienten de incursionar en lo incógnito,
en rastrear, en buscar, un poco respondiendo a ese carácter o esa filosofía estética que tuvo Ribeiro, que tiene que ver mucho con esa búsqueda constante. Porque el mundo impone a los personajes de Ribeiro la necesidad de vivir, la necesidad de intentar, de descubrir, aunque el chasco sea casi siempre el resultado, aunque no siempre. Porque también podemos leer ese chasco en diferentes sentidos y también hay algunos personajes que no acaban tampoco tan frustrados. Viajan y nos invitan a viajar. Pues bien, en este viaje y de esta lista interminable de viajeros, me quedo hoy con el último viaje y el último viajero. Este es el propio Ribeiro, cuando regresó a pasar los últimos años de su vida en Lima, que conoce muy bien esos años Alfredo Bryce, con sus amigos, abocado a ese Pacífico grandioso desde su balcón del apartamento en Barranco. He elegido ese último viaje porque estamos homenajeando a Ribeiro a los 30 años de su fallecimiento y me interesaba enfocar ese momento. Allí escribió su último cuento, Surf, en el que el personaje Bernardo es claramente un trasunto del autor y un cuento en el que, como me apuntó en conversación Alonso Cueto por correo electrónico, me dijiste, hay una prefiguración de su muerte en ese cuento, pero también, añadí, una rememoración de su propia vida porque el cuento contiene muchas de las claves de toda su vida y de toda su obra. El viaje en ese cuento conducirá de nuevo al personaje a uno de sus espacios predilectos que sabemos que fue el mar. El mar para Ribeiro está presente siempre en el diario, en los cuentos, en todas partes. En ese mar donde trazará la última línea en la metáfora del surfista tablista aquí en Perú, corriendo su última ola. Y lo haría ahora hace 30 años. Pensándolo bien, esta última salida o viaje de Ribeiro creo que lo podemos pensar como el perfecto regreso a Ítaca, ¿no? A Lima, a Barranco, al mar. Ayer decía Alfredo Bryce en la presentación, en la pequeña entrevista, que esos años supusieron el premio de la vida. Y a ellos me voy a referir a través de este relato, Surf, porque allí, en ese apartamento, en esta Lima, frente al mar, viviría pues, esas últimas aventuras de su vida, como Bernardo viviría también su última aventura. Bien, vayamos a entrar al relato. Y para entrar al relato voy a rememorar una cita que me gusta mucho del padre José de Acosta, mediados del siglo XVI, en la que dejó testimonio de los orígenes del sur. La crónica es Historia Natural y Moral de las Indias, muy conocida. Y ahí el padre Acosta creó la bellísima metáfora de los pescadores que en sus balsas, que son los conocidos caballitos de Totora, maravillosos, preciosos, parecían, dijo Acosta, tritones o neptunos cortando las olas o pintando sobre el agua, que me parece una imagen maravillosa. 4 siglos después, frente a la misma costa peruana, Ribeiro escribiría ese último cuento en el que, bajo ese lacónico título, Surf, visualizaría a los surfistas de nuevo como briosos tritones. Yo no sé si es coincidencia o Ribeiro leyó la cita de Acosta, pero pone la misma palabra, metáfora sobre la que Ribeiro sobrepondría otra de mayor carga ontológica, porque si los tritones de Acosta pintaban sobre el agua, la visión extasiada de Ribeiro desde su balcón barranquino, abocado allí a la bahía de Lima, concebiría los dibujos de la ola de los surfistas como metáfora del reto del escritor ante la página en blanco en su búsqueda de la frase perfecta. Así, el ejercicio de pintar sobre el agua del surfista sería como escribir sobre la página en blanco, una hermosísima metáfora que el gran cuentista nos dejó impresa al final de sus días. Desde su poderosa imaginación, Ribeiro concibió, por tanto, esa semejanza. Escritor surfista que trata de fundirse además con el ritmo del mar
desde el momento en que la ola se forma hasta su ruptura final en la que realizar el cierre perfecto. El símil es a todas luces rotundo. Encontrar ese ritmo y un estilo propio para ejecutarlo, que fue una obsesión, una preocupación constante de Ribeiro, como nos dice constantemente en su diario, se convirtió en este relato en el argumento mismo con el que condensar los sentidos de toda una vida empeñada en esa búsqueda de la frase perfecta vista desde su etapa final. Así, a través de Bernardo, Ribeiro sintetizó esa lucha, sintiendo la frustración de las caídas constantes ante los retos de la escritura, pero, sabemos, levantándose siempre una y otra vez para intentarlo de nuevo ante los desafíos de la escritura. Pero, ¿por qué digo que Surfe es rememoración de su propia vida? Por un lado, porque, como decía, condensa claves biográficas de Ribeiro. ¿Qué claves? La búsqueda del refugio para escribir, está siempre ese refugio soñado. Esta mañana también ha salido en varias conferencias. La lucha con la página en blanco, el conflicto entre vivir y escribir, también aparece en este cuento. La tentación del fracaso o el afán por encontrar la frase en ese estilo propio. O la idea de no haber podido realizar la gran obra. Y por otro lado, porque su argumento nos lleva definitivamente al final de su vida, a la etapa de plenitud, a esa etapa de plenitud vivida en Lima, disfrutada en Lima, y también a la última reflexión sobre el destino de la propia obra que se encuentra en este relato. Y lo vamos a ver. Un destino que finalmente lo llevó, y lo sabemos, y felizmente lo sabemos, lo llevó a introducirse en los caminos de la eternidad, venciendo tanto esa constante tentación del fracaso que él mismo padeció y desarrolló como argumento de su obra, como los años en que, como sabemos, su obra no lograba cruzar los umbrales del éxito en el contexto del boom, como todos sabemos, él estuvo siempre como a un lado o excluido del festín, que él decía. Tentación, que por cierto se sustancia en ese diario. En las jornadas de Madrid hablábamos del título, ¿no? Se preguntó a los ponentes sobre cómo interpretaban el título, y yo pensé que claro, que el diario es receptáculo del fracaso, en tanto que él está constantemente fustigándose por sus dudas con la escritura, y eso está volcado ahí, pero además el objeto diario es símbolo de la tentación, porque él muchas veces dice, me siento a escribir el diario cuando debería sentarme a escribir esa gran obra a la que estoy evitando, ¿no? Paradójicamente, este diario se convertiría también pues, en una de sus más grandes obras. Alonso Cueto me ha contado un recuerdo precioso, ahora lo veníamos conversando de camino, sobre lo que hay, un recuerdo que hay detrás de este relato. Me escribió, recuerdo que Julio me habló también alguna vez de las parejas que veía besándose en el malecón desde su ventana. Me dijo que eran como partes de un tejido de células que se iban encendiendo en una pantalla. Y claro, yo pienso en esa imagen y a la vista del cuento me imagino entre esas células también a los surfistas en la imagen de ese mar inmenso que tenéis, maravilloso, el Pacífico, en ese mar inmenso que, como decíamos, pues había sido espacio principal en sus cuentos y novelas, con una significación de vida, pero también de muerte, tal y como se reconstruye en este relato. Quiero en este punto recordar que el mar se revela en todo su sentido metafórico para Ribeiro en este bellísimo párrafo, muy repetido, pero que no me resisto a repetir, dado que estoy hablando del mar. Dice, cuando vengo a Lima, procuro siempre estar muy cerca del mar, porque el mar es no solo un objeto de contemplación, de estética, una cosa que te serena, te tranquiliza, sino también es un ejemplo de conducta. La tenacidad, la monotonía, la repetición de los mismos gestos sin fatigarse nunca, las horas. Para un escritor, dijo, es un modelo, y terminó con esta parte maravillosa. Llegar a ser como el mar,
monótono pero variado al mismo tiempo, tenaz, infinito, esa preocupación que él tuvo por la eternidad, por la trascendencia de su obra. Bien, recordemos, como decía, que el mar, esta mañana hablábamos de extramuros de la ciudad, las azoteas, el basural. El mar es también un extramuro de la ciudad, un extramuro liberador normalmente, en cuentos, por ejemplo, como Junta de Acreedores o Los Merengues, en los que los protagonistas van al malecón, tras el fracaso de sus vidas, a encontrar una especie de sentido de liberación. Siempre es como el espejo, ¿no? A enfrentarse con su propio yo. Es agua que, como un espejo, les devuelve su propia imagen quebrada en esos finales de esos cuentos, esas vidas debatiéndose entre la vida, la muerte, la desesperación, la decepción en otros casos. Y por ello, el final de su vida se convierte en la visión principal para la introspección. En este cuento, al final de su vida, el mar se convierte en la visión principal para la introspección. En este cuento, conjugando esa doble significación vida-muerte. Dicho esto, vayamos un poco al contenido del relato con el fin de analizar estas claves. El relato nos presenta, como decíamos antes, a un personaje escritor, Bernardo, que considera, dice al principio, que una obra es como el mensaje en una botella lanzada al mar, dice. Claro, los sentidos de incertidumbre que esa imagen plantea con respecto al destino de cualquier obra literaria, que puede no llegar nunca a puerto y perderse para siempre, o bien encontrar esa playa en la que un lector acceda a su belleza, nos sitúan desde el comienzo del relato ante esa preocupación que tuvo Ribeiro por la trascendencia de su obra, y eso está muy presente en las cartas a su hermano Juan Antonio. Esta preocupación se desarrolla a lo largo de todo el cuento, desde la primera parte, en la que recrea ese otro motivo recurrente que es la búsqueda del refugio ideal para escribir, que le permitiera crear el libro definitivo con el que lograr el éxito. Les leo del cuento. Lo primero que hizo Bernardo cuando se instaló en su nuevo departamento en el 6º y último piso de ese edificio barranquino, totalmente autobiográfico el relato, fue colocar su escritorio cerca de la amplia mampara que daba sobre una pequeña terraza, de modo que a través de sus cristales podía contemplar el mar y gozar en las tardes de las admirables puestas de sol. Ese lugar, apenas estudio más que departamento, era el espacio soñado, buscado y al fin encontrado. Toda la significación que tuvo ese viaje, donde al bordear la 60 pensaba concluir apaciblemente su vida, escribiendo el libro que le era indispensable para que su obra, apreciada por unos pocos pero ignorada por el vulgo, alcanzara el reconocimiento unánime que a su juicio merecía. Ayer Alfredo Bryce también comentaba que él estaba absolutamente convencido del valor de su obra, y eso está aquí también diciendo, necesito traspasar ese umbral porque sé del valor de mi obra. Sobre este fragmento, cabe recordar que Ribeiro efectivamente pensó siempre en esa búsqueda de refugios. La playa desierta en la casa en la playa, el hotel en las afueras de la ciudad en ausente por tiempo indefinido, la hacienda de Tarma en Silvio en el Rosedal. Es un tema además el refugio de legendaria tradición literaria, y él lo asumió tanto en su literatura como en su propia vida, como nos cuenta en su diario. Pues bien, poco antes de fallecer, la casa en la playa sería ese apartamento en Barranco, y la playa soñada, esa bahía de Lima que siempre estuvo en su pensamiento y desde luego en su objetivo como escritor. Con ello, conjugaba su pasión por ese espacio natural liberador que es el mar y su otra gran pasión, la ciudad, que a lo largo de toda su vida fue Lima. Incluso desde la distancia europea sabemos que los cuentos de los cautivos que se sitúan en ciudades europeas, en ellos siempre se fija en espacios que nos están recordando a los cuentos limeños en todos los cuentos europeos. Bien, desde aquella casa barranquina terminaba Ribeiro esa trayectoria, desde luego no con el gran libro que debía escribir Bernardo, la gran novela, sino de nuevo con otro cuento,
el género que había sido su predilección, buen corredor de distancias cortas que recordábamos esta mañana, y terminaba con la preocupación por esa eternidad que, como decía, se desarrolla como un hormigueo constante a lo largo de toda su obra. Leo un fragmento del cuento, que sigue al que he leído antes. Que merecía ese reconocimiento era solo un anhelo de Bernardo, menos aún una hipótesis. ¿Quién puede predecir, se preguntaba a menudo, el destino de una obra? Libros ensalzados, aclamados, premiados, podían terminar años más tarde tirados a la basura o vendidos al peso con periódicos viejos, sin dejar rastros en la memoria de nadie. Esa preocupación se imbrica de nuevo y de lleno con la obsesión por el fracaso, especialmente a través de los periodos de imposibilidad por producir, que también este cuento recoge como otro de sus motivos recurrentes y que fue de la mano de la idea del refugio. Dice, lo cierto es que a las 4 o 5 semanas de su mudanza apenas había escrito una decena de líneas. Pasaba horas en su escritorio frente a su máquina de escribir, barajando mentalmente ideas para ese libro terminal que imaginaba como una especie de ensayo filosófico y de novela enciclopédica que resumiera toda su experiencia de la escritura y su conocimiento del mundo. Yo creo que aquí Ribeiro está ironizando claramente porque tiene momentos en Prosas apátridas en el diario en el que dice que las novelas del boom tratan de compendiar todo el conocimiento, tratan de ser enciclopédicas y él estaba reivindicando el lugar del cuento y de otra forma de escribir en ese contexto. Entonces lo pone aquí, lo introduce aquí, la ironía evidente. Pero esas ideas eran fugaces y sin ningún poder germinativo, ya que se extinguían sin haber tomado cuerpo ni dado el menor fruto. Se encontró pues así, sin mensaje y sin botella. Al final de este párrafo es maravilloso, vuelve a introducir de forma magistral el sentido del humor como forma de vehicular esa frustración, de nuevo aquí ficcionalizada. Un humor que sigue funcionando a continuación para plantear el tránsito en el cuento desde la idea de empeñar el final de su vida en realizar la gran obra hacia la decisión de vivir fuera de la escritura con la mayor intensidad que pudiera. Entonces enlaza, dice, se quedó sin mensaje y sin botella. Y sigue, sin botella es un decir. Pues estas, las botellas, abundaban en su estudio, pero llenas solo de vino. Abandonó entonces provisionalmente su proyecto creativo para darse, como él decía, un empacho de vivencias, lejos de toda preocupación espiritual, dedicado más bien a los placeres de la vida ordinaria. Es así como esta parte del cuento da entrada a las vivencias de Ribeiro con sus amigos en aquel tiempo final en Lima, por ejemplo, cuando escribe. Lo primero que hizo fue salir de su aislamiento para convertir su solitaria morada en casa abierta. Empezó a recibir así a un pequeño y alegre grupo de jóvenes amigos, escritores en su mayoría, que tienen, ¿verdad?, nombres y apellidos, y a muchachas inteligentes que amaban tanto la literatura como la fiesta y las turbulencias de la vida nocturna. En su estudio se celebraron memorables reuniones, cenas, bailes que se prolongaban hasta la madrugada y sigue relatando. Pero, sin embargo, esa estrategia del empacho de vivencias también sucumbe al fracaso porque, claro, su objetivo seguía siendo indefectiblemente darse un empacho de vivencias, como él llamó ese periodo en que buscó el contacto con los demás y la experiencia directa de la vida, le había resultado tan infructuoso como el tiempo que pasó solo en su estudio barajando ideas. Para escribir, en su caso, no era el mejor recurso partir del ejercicio de la razón ni de la práctica de la pasión. Está lleno de sentido del humor, sino de alguna otra estratagema que aún no vislumbraba. Y en esta nueva recreación literaria del conflicto vida-escritura, también sabemos que había sido una de las grandes preocupaciones volcadas a lo largo de su obra, en la que encontramos muchas reflexiones al respecto, constantemente planteadas desde la idea de
la vivencia de la escritura como autodestrucción, ¿no? Del acto de escribir como, dice él, decisión de desoír el canto de la sirena de la vida. Todo ese choque está constantemente en su obra y aquí en este cuento nuevamente lo recupera. Regresando al relato, la conclusión a la que le lleva el empacho de vivencias, que es nuevamente la derrota, se desvanece cuando la llegada del buen tiempo hace aparecer el motivo central del cuento, la imagen de los surfistas en el mar. Dice, mezcla de obstinación, temeridad y gozo. Antes en la cita del mar decía tenacidad, monotonía, repetición. Obstinación, temeridad y gozo. Son tres palabras que nos llevan al sentido que para él también tuvo la escritura, la tenacidad, la obstinación, pero el gozo también de escribir. Y escribe, formaban una especie de secta fanática, entregada a un ejercicio fatigoso y aparentemente monótono, pues estaba basado en la repetición, pero también en la búsqueda del deslizamiento perfecto. Tal visión anima entonces al personaje Bernardo a emprender esta nueva aventura y lanzarse al mar en busca de las olas anheladas en este fragmento en el que ya comienza la construcción del símil escritor surfista. Dice, empezó por comprarse una tabla, pero lanzarse a su edad, en pleno día, con su ya gastado cuerpo y su inexperiencia, al lado de tan briosos tritones, expuesto a la mirada irónica y a las mofas de los bañistas, le pareció inaceptable. Por ello decidió bajar a la playa muy de mañana, temprano, cuando aún no aparecían veraneantes. A fuerza de insistir, logró algunos deslizamientos, pero cortos. Como la comparación siempre utiliza la comparación de forma magistral, lo vimos como lo explicaba también el otro día Rosa Navarro, que fue fijándose en un montón de comparaciones muy bellas, dice, deslizamientos pero cortos, como pequeñas frases en un párrafo inconcluso. Esos pequeños deslizamientos se convierten así en tentativas de la frase inconclusa ante la caída irremediable. Pero la construcción de la metáfora de la ola como página en blanco sigue a continuación ya de forma más rotunda, más explícita, bellísima. Dice, pero ahora, al contemplar desde su terraza la obstinación, la temeridad y el gozo de los jóvenes tablistas, quedó fascinado y renació en él su pasión juvenil y el deseo de imitarlos. Y dice, ellos intentaban, como él, pero por otros medios, realizar un acto estelar, escribir la página perfecta. Imaginaba coger una ola muy lejos de la orilla y avanzar hacia ella triunfal sobre su tabla, con los brazos en alto, como un gladiador victorioso de un duro y fatigoso combate. El camino para lograr el objetivo, la gran escritura, se plantea con todas las dificultades que siempre le persiguieron en su labor literaria. Sí, pero al mediar el verano había progresado. A menudo fallaba la ola o se caía a medio camino, pero cada vez tenía la impresión de que terminaría por llegar a la orilla, a la meta, a ese éxito. La metáfora se expande, como vemos, a su vida literaria completa, si bien esa orilla que es meta comienza poco a poco a dibujarse también como fin. Un sentido de despedida que tienen estas líneas, esa prefiguración de la muerte. Dice, desde allí, sentado en su tabla, mientras aguardaba la buena ola, veía las luces de las casas playeras y la suya entre ellas, con su segundo piso a medio hacer, como sus sueños, como su libro abandonado. Otra vez, la utilización de una imagen urbana para sugerir, metaforizar la construcción del estado del personaje que no llega a hacer realidad su sueño, y la imagen también, Ángel, Esteban, de la soledad del personaje para la realización de la utopía que has trazado magníficamente en tu conferencia, y aquí tenemos a otro personaje que va en la misma línea. Este abandono de la escritura viene a sellar el eje de la tentación del fracaso como idea nuclear, ¿no? De la obra ribeiriana. Hasta aquí, hasta sus últimas líneas, hasta el último cuento, está la idea. Dice,
¿Estaré condenado a dejar todo a la mitad, sin poder concluir lo que emprendo? Llegado el primer tumbo, se encaramaba en su tabla con las rodillas flexionadas y los brazos abiertos y se dejaba llevar por él, pero rara vez lograba avanzar más de una decena de metros. Infaliblemente perdía el equilibrio y se hundía en las aguas frías. Tanto se repitió este escenario que abandonó sus tentativas para recluirse en su casa prestada y rumiar solitariamente su fracaso. Sin embargo, llegando al final, justo al final, cuando va, aunque tengo 3 finales, cuando va a sucumbir a la tentación de renunciar a su empeño, llega la última ola, que concentra en su energía todo el sentido de despedida que Ribeiro quiso transmitir en su relato y que reproduzco para empezar a concluir. Allí esperó largo rato, hasta que al fin la vio venir. Carlos, los que sois surfistas sabéis que la última ola es fundamental. Era como una muralla más oscura que la mar oscura, que avanzaba hacia él poderosamente y que parecía decirle: cógeme, yo soy la que esperabas, conmigo podrás realizar tu sueño. Bernardo se irguió en su tabla, con la cabeza vuelta hacia atrás, sintió que la ola lo depositaba en su cresta y pronto se dio cuenta, en medio de una indecible felicidad, la utopía hecha realidad, de que esa ola lo conducía, sin perder el equilibrio, cada vez más aceleradamente, bajo la luz lunar que iluminaba los arrecifes, hacia la eternidad. Bajo la luz lunar que iluminaba una sinestesia de la L para sugerirnos esa paz de ese crepúsculo, de ese personaje que va a terminar su vida llegando a la eternidad. Esa eternidad llegaría progresivamente, como sabemos, años después de aquel 4 de diciembre en que Ribeiro se despedía de la vida. Su botella, lanzada al mar, encontraría finalmente no ya la playa solitaria en la que un náufrago accediera a su belleza, sino encontraría playas atestadas de lectores, editores, críticos, que a lo largo del nuevo siglo, pero desde el siglo anterior ya, la antología de Ángel Esteban es del 97, elevarían entre todos ellos a Julio Ramón Ribeiro a los merecidos altares de la clasificación. Oda. Van a entender por qué utilizo un término musical y volvemos a la música de esta mañana. Bueno, esto es una síntesis de un trabajo que me pidió César Ferreira para el libro que ha publicado, Los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, que acaba de salir. Y también Paloma esta mañana ha explicado parte de las conclusiones de su estudio en este libro. Yo he intentado sintetizar aquí algunas de las ideas principales, pero quería repetir algo con lo que concluyo ese artículo, y es que mientras realizaba ese análisis del cuento surf, me encontré, no me acuerdo cómo, de casualidad, de pura casualidad, no sé cómo, qué búsqueda puse, me apareció en el Facebook del músico y compositor Javier Echecopar, el recuerdo del origen del cuento y la hermosa melodía compuesta por Echecopar para celebrar. Y le pedí permiso para reproducir su texto en el final de mi artículo, que me encantó, y ahí está. Y lo reproduzco hoy aquí. Estimadas amigas y amigos, a 90 años del nacimiento de Julio Ramón Ribeiro, esto lo escribe Echecopar en 2019, siento una deuda pendiente con el amigo y extraordinario escritor. Hoy publico en el Perú la obra Chicama, que le dediqué en 1993, o sea, Echecopar compuso esta melodía en el 93 y Ribeiro el cuento en el 94. Y está disponible en el repositorio virtual de partituras peruanas, y pone el enlace. Y sigue. ¿Y por qué Chicama para Julio Ramón Ribeiro? Porque a inicios de los 90, y volvemos, Ángel, a la música, si bien las conversaciones con Julio en su departamento barranquino giraban alrededor de Johann Sebastian Bach, Glenn Gould, así como de boleros y valses, ese eclecticismo al que te referías, antiguos peruanos, al final de esas conversaciones
indefectiblemente terminábamos mirando al mar y hablando de las olas y del sur. Fue justamente por su genuino interés, el de Ribeiro, en conocer de cerca la pasión que existe en todo surfista, en mi caso músico surfista desde niño, dice Checo Park, que nos conferíamos sugestivas y animadas conversas sobre el tema, fruto de las cuales nacieron los primeros compases de Chicama, en homenaje a él y recordando el puerto de Chicama y su mar privilegiado con la ola más larga del mundo. Es una inspiración libre entre melodías, bordones y rasgueados que evoca la musicalidad espontánea de esta región de tonderos, marineras y antiguos fandangos. Y termina diciendo, para mi sorpresa y alegría, supe que Julio Ramón, y claro, lo supo en 2010 cuando se publicó el libro en Seix Barral, el cuento inédito en Seix Barral, supe con gran alegría que Julio Ramón había escrito en 1994 un cuento llamado Sur, en el cual hace un elogio a la práctica y destreza de correr la tabla, en contrapunto con el gran arte de escribir. Bien, como Echecopa relata, las conversaciones con Ribeiro sobre la pasión del surfista inspiraron esa pieza Chicama y se encuentran entre esas vivencias que en el 94 impulsaron a Ribeiro a escribir este relato maravilloso final. El último cuento con el que se despidió de la escritura en esa imagen feliz sobre la tabla, corrida por Bernardo ante el espectáculo crepuscular de la lima que adivinamos con unas pocas pinceladas, las acabo de leer, adivinamos la imagen del surfista con la lima atardeciendo frente a él, con esa literación que he señalado antes, recortada lima por el sol del atardecer. Esta última ola no fue el libro definitivo, no fue la gran novela, pero sí el último latido literario, el último trazo efímero y por ello tan cargado de belleza. El último de esa inmensa serie de líneas, de olas, pequeñas, medianas, grandes, breves, largas y gozosas, que fueron todos los textos de Ribeiro y que conforman la extraordinaria obra completa que le condujo por los derroteros de la eternidad. Como Silvio, que encajó en su mandíbula el violín y terminó tocando para nadie, Bernardo Ribeiro termina corriendo su última ola o escribiendo su última línea sabiendo, yo creo, que nunca antes lo había hecho. Por último, me despojo, y además lo he hecho creo que en esta conferencia en general, de todo academicismo y me queda mi coda más personal que me permiten que realice a modo de sentido íntimo, mi más íntimo y personal homenaje hoy a este gran autor con el que he compartido tanta vida desde el año 98. Cuando en 1998 comencé a estudiar a Ribeiro, no podía saber que en 2010 aparecería este inédito Sur y que pocos años después de 2010, mi hijo, nacido en 2008, sería surfista. Ni que la mítica ola de Chicama, que pronto apareció en mis conversaciones familiares como uno de esos lugares que se dibujan en los sueños de cualquier surfista, sería el título de la maravillosa melodía que Javier Echecopar dedicó a su amigo para celebrar aquellas conversaciones de ambos sobre el sur. Con un fragmento de tan bellísima composición, quiero terminar este epílogo a mi conferencia en el que, como hiciera Ribeiro, mi vida será un abrazo con la literatura, con su literatura. Yo sé que Chicama será un destino seguro para mí, porque Ribeiro, a través de Checopar, me ha invitado a ese viaje ineludible en mi familia. Tal fue el empeño de Ribeiro por adherir su obra a lo más profundo de la vida de sus lectores. Y pongamos, por favor, la melodía de Checopar para terminar.
Agradecemos a la doctora Eva Valero por esta conferencia que además nos reúne con la música. Y bueno, tenemos unos minutos para un diálogo, algunas preguntas que ustedes quisieran hacerle. Vamos a. Muy buena, estoy fascinado y me pareció interesantísima la presentación que has hecho de estos temas a propósito del cuento del sol, de la importancia que tiene el mar en esta última historia. Y me hace pensar que gran parte de la obra de Ribeiro es una obra que ocurre en interiores, es una obra que ocurre en espacios cerrados. Entonces, por ejemplo, me viene a la mente el cuento Interior L, que es un cuento en el que el personaje parece confinado y destinado por el espacio que la rodea a tener la vida que tiene. Y lo mismo aparece muchas veces los personajes caminan por la ciudad, pero en realidad están, digamos, confinados, definidos y sometidos a un espacio perverso. Entonces, ver cómo es que esta idea, ¿no?, de los espacios tan confinados se libera con imágenes como la de Santiago el Pajarero, que quiere llegar al cielo, ¿no?, como la de Silvio, que toca al aire libre junto al Rosedal, y como este personaje que busca el mar como un espacio de liberación y de creación, ¿no? Encaja muy bien con esta idea de la importancia que tiene simbólica de los espacios en la obra de Ribeiro, ¿no? Y bueno, apuntar, ¿no?, que cada vez que volvemos a Ribeiro, como decíamos antes, siempre hay nuevos temas, nuevas revelaciones, y estoy seguro de que él mismo estaría asombrado de ver todo lo que pedimos pensando en estos momentos. Bueno, simplemente añadir, muchas gracias Alonso, que hablábamos esta mañana, que Ribeiro es un maestro absoluto de la configuración de espacios, como lo es también nuestro querido Alfredo Bryce en Un mundo para Julius, la construcción de los espacios de la casa, como metáfora de los espacios de la ciudad, como lo construye Alfredo también. Y Ribeiro siempre está contraponiendo espacios cerrados, como bien dices, confinados. Frente hablaba Paloma de la oposición, de espacios de liberación que son las azoteas, que es el basural, que es el mar, porque no solamente es este cuento, hay muchos otros en los que el personaje que sufre al final determinado chasco, frustración, desencanto, se va al mar. Se va al mar como espacio de liberación. Él también sabemos que fue un gran nadador, que le encantaba nadar. Hay un cuento inédito, de los inéditos del libro nuevo, el que transcurre en Cadaqués, que se da, sí, que se da un abrazo con el Mediterráneo. Me gustó mucho esa imagen, porque se da muchos abrazos también en varios cuentos con el Pacífico. Y ahí, cuando estuvimos en el homenaje de Madrid, fue muy graciosa Rosa Navarro, porque dijo al final que el sentido de que ella estuviera allí era para corregir una errata. Porque ella es de Figueras, yo además toda la Costa Brava también de mi familia materna, y todo lo que ella iba contando yo lo conozco. Entonces decía, el restaurante que aparece en el cuento pone que se llama el Pato Blanco. Pato Blanco no, el Patio Blanco, que sigue existiendo a día de hoy. Y es el Patio Blanco. Y decía, no sé si es errata de Ribeiro o es errata del editor. Es el Patio Blanco. También dijo alguna cosa de los lugares, el hotel, no sé cuánto. Y fue muy graciosa el reconocimiento de espacios que no son muy familiares a los que somos del Mediterráneo. Y ese cuento también el mar aparece, de abrazo. Último, pero muere el personaje. Por eso decía que el mar tiene ese significado de liberación, de vida, pero también de muerte, y ahí hay una basculación constante. Entonces, él va construyendo así los espacios
y a veces espacios que puedan ser aterradores, como es un basural, se convierten en el espacio de liberación, como decíamos esta mañana, y la casa, sin embargo, el espacio opresor, en los gallinazos y en tantos otros cuentos. Así es que gracias, querida Los. Pedro. Gracias, querida Eva, por tu conferencia. Gracias por tu ribeirianismo de ya va a ser 30 años. Gracias por visitarnos. Gracias por llevar la insignia. Eva, querida, siempre Rivero se cuidó de no mostrar una sensibilidad que traspuntara desde su yo a su obra y configuró un distanciamiento, ¿no? Siguiendo la línea de Maupassant, ¿no? Que no se involucraba con la historia, sino simplemente la mostraba. Pero luego Ribeiro, conforme pasan los años, Eva, se va convirtiendo él mismo en un personaje, en el marginal, en el mudo ulterior y último, en el que ya pierde ese prurito, ese pudor por expresar una sensibilidad y una emocionalidad. De forma tal que en el cuento Surf, su cuento último, se le percibe romántico, se le percibe poético, se le percibe con una nostalgia por lo que ya no ha de vivir. Y esto marca una línea de mucha carga, de mucha sensibilidad, de mucha carga poética. Entonces yo te preguntaba, ¿es la proximidad de la muerte lo que hace a Ribeiro sincerar esa emocionalidad tan fina, tan romántica? Y así tenemos pues al mudo último, tan entrañable como este cuento precioso que tú has reseñado magistralmente. Ribeiro evoluciona a lo largo de toda su obra, en una etapa más distanciada con respecto a sus personajes, a toda esa etapa en la que se va haciendo más filosófico, más metafísico, más nostálgico, los relatos santacruzinos, todo lo que es la obra última es un anclarse en ese pasado, ¿no? Entonces yo creo que este cuento último, aparte de estar en esa línea, porque también ahí hay, como decía, pues toda una enumerado todos los tópicos que hay en la obra de Ribeiro, por decir de tópicos, todas las ideas centrales que hay en la obra de Ribeiro las condensa en este cuento y es evidentemente un cuento absolutamente autobiográfico que nos regaló como cuento inédito. Yo recuerdo cuando llegué a comprar los tomos de 6 barras y vi la página que ponía cuento inédito y de la Vuelta al Sur y me encontré con ese fin, ¿no? Que está ahí relatado y en el que él, sin duda alguna, necesitó proyectar su vida, proyectar la premonición de la muerte y en esa imagen última del tablista en la ola hacia la eternidad, proyectar también ese destino que él quería, ¿no? Porque fue algo que él estuvo siempre rumiando, el tema de la trascendencia y la eternidad. Y lo dice al principio, este mensaje en esta botella lanzada al mar que será de él. Entonces, evidentemente, pues hay esa estela desde los años 70, está ya en una parte de su obra mucho más autobiográfica, metafísica. Yo creo que tiene que ver también con la evolución de su propia vida, su enfermedad, etc. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta más, por favor? Me ha gustado mucho la idea que han manejado respecto del mar como una especie de soporte de la escritura, ¿no? Es ese lienzo en el que también se puede pintar, escribir, ¿no? Hay varios cuentos metaficcionales, ¿no? Donde el cuento
Ribeiro, en donde la historia propiamente reflexiona sobre la propia escritura, ¿no? Sí, sí. Como la solución, por ejemplo, ¿no? Que es el más, digamos, metaficcional de los cuentos. Esa dirías tú que es una línea importante dentro de la narrativa de Ribeiro, porque es bien significativo que haya metaforizado en este último momento al mar como la obra, ¿no? Como la escritura, como el legado, ¿no? Como ese seguro que él espera tener para precisamente pasar a la posteridad, ¿no? Corriendo simbólicamente esa ola, ¿no? Esa es la... Sí, bueno. Lo metaficcional está muy presente en toda la obra de Ribeiro. O sea, sobre todo en esa etapa más hacia el final, creo. Ahora tendría que repasar mentalmente qué cuentos, pero sé que por supuesto está en La caza sutil, pero claro, ahí no hablaríamos tanto de metaficción como de reflexión ensayística sobre la escritura, y hay varios textos ahí. Y las prosas apátridas y el propio diario, o sea, es que la reflexión sobre el acto de escribir es permanente. Entonces, aquí al final lo introduce en el cuento, pero está también. Y sin duda alguna, pues es un tema importantísimo, importantísimo. Sí, en Silvio mismo, ¿no? En Silvio, Como claro. trata de la música. Claro. El arte, ¿no? El arte, toda la cuestión del dibujo en el tapiz, la búsqueda del enigma que no encuentra y que está luchando por encontrar, a través de la escritura, porque la escritura es un modo de conocimiento que él siempre está diciendo. Con la escritura el ser humano es capaz de penetrar en capas más profundas de la realidad, es decir, la escritura como instrumento de conocimiento. Está en Silvio, claro, está en Silvio. También. Como arte también mismo. Claro. Es ahí perfecto, ¿no? La Sí, escritura es una metáfora muy bonita. Muy bonita. Ángel Esteban, tiene una pregunta. Una cosita, yo sé que estábamos mal de tiempo, pero es que ya es una cosa que he hecho desde como el justicia, ¿no? Esta mañana he hecho mucha referencia a gente a que yo le agradecía cosas, se lo he dicho a Marco, a Pedro, a la familia de Julián y por supuesto a Alonso Cueto, que no solo por lo que he dicho, porque me ha regalado la lectura de ese artículo suyo, sino porque la primera vez que yo vine aquí, el día que lo conocí, de hablar con él precisamente sobre Julio Ramón Ribeiro, una entrevista, me invitó a colaborar en un homenaje que había en un periódico por los 5 años, ¿no? Creo, de la muerte de Julio Ramón, y que además estaba también en ese homenaje también a Alfredo Bryce. Y yo lo que quiero aquí es un poco agradecer también a Alfredo, que ahora que lo veo aquí, porque él tuvo mucho que ver con como decía primero, con mi conversión. Yo me convertí leyendo a Julio Ramón, pero es que luego uno siempre cuando se convierte necesita una especie de sacerdote, maestro, o lo que sea, y ese fue Alfredo Bryce. Porque, yo fui a verlo, después de haber sacado la doctología hasta el 97, fui a verlo con la excusa de preguntarle cosas sobre Julio Ramón, y fue un homenaje, no sé si te acuerdas, un homenaje que hubo a Julio Ramón que se pasó la grabación de la lectura del cuento de Torroba, con todo lo que ha pasado con Torroba, ¿no? Bueno, y allí, entonces, comer por la noche, era tarde, me dijo, mira, te vienes al día siguiente a mi casa, entonces vivía cerca de la Plaza de Alonso Martínez, en Madrid, y te cuento cosas. Y bueno, Alfredo no solo me contó cosas, sino que estuve, yo creo que toda la mañana en su casa, y me contó la vida entera de Julio Ramón, y yo aprendí muchísimo, y además me regaló un montón de libros suyos, no de Julio Ramón, sino suyos. Y para mí eso fue otro gran descubrimiento. Cuando vine aquí, y bueno, ya voy a contar lo último, que eso es una anécdota que es cariñosa, y que a mí me sirvió mucho, que agoto mucho porque se me quedó. Yo le pedí direcciones de gente, o nombres, direcciones de gente que pudieran servir para investigaciones sobre Julio Ramón. Empezó a darme este amigo y este otro. Y de pronto me dice, mira, yo te podría poner en contacto con la Liga, ahí en París, pero bueno, te voy a dar
datos, teléfono, la dirección, van de ir, número 3, no sé qué, al Monzón. Y el teléfono, pero dice, si tú cuando le pones y te pregunte quién te ha dado esta dirección, no le digas que he sido yo, porque a lo mejor ella, dice, porque ella a lo mejor a mí no me tiene tanto cariño porque yo me iba de acuerdo con su programa en París. Y debo decir que aunque ella no me preguntó de dónde le sacaba la dirección, hemos hablado muchas veces de Alfredo y no es para acá. Es decir, ella ha logrado querer a la gente que a lo mejor en un primer momento no era tan, o sea, no le gustaba tanto lo que tenía con su marido, pero en el fondo ella ha entendido que su marido es un escritor. Es un escritor que está en el mundo de la escritura y que está en el mundo de la bohemia porque tiene que estarlo, porque es un escritor que no podría escribir sin todo eso, sin esos amigos, igual que no puede escribir sin el tabaco, no puede escribir sin los amigos. Y por eso yo quería también aquí dar este homenaje a Alfredo porque se lo merece y porque él ha hecho mucho por Julio Ramón. Él, desde su fama, la fama esta que tuvo después de publicar su primera novela, lo ha metido en sus novelas, no sus novelas. Él ha escrito sobre él. Y ha hablado sobre él. Y a gente como yo nos ha hecho entender muchas cosas del programa que no a las que no habrían podido llegar si no fuera por él. Por eso quiero también agradecerle todo esto. Tenemos una última pregunta, la de Alfredo. Bueno, quería preguntarle, ¿cuál fue el destino final de unos diarios de Julio Ramón llamados diarios caprenses? Julio Ramón, Alida, su viuda, que acaba de fallecer hace poco, me encargó, cuando me prestó el departamento de Barranco de Julio Ramón, para que me alojara ahí un verano que vine a Lima, me dijo, si encuentras algo de Julio, por favor, tráemelo, ¿no? Y yo encontré, en efecto, unos diarios de Julio llamados diarios caprenses. Julio, Alida veraneaba en Capri en el mes de agosto, que era cuando estaba eso lleno de gente, de veraneantes, y ya en septiembre se vaciaba. Y entonces iba a Julio Ramón, ¿no? A una playa prácticamente vacía, y escribe los diarios caprenses, que transcurren en el mes de septiembre en Capri. No he sabido nunca cuál fue el destino de esos diarios. Yo se los entregué a Lida, que me lo agradeció infinitamente, pero nunca supe cuál es el destino, si se han publicado. Yo no los he visto por ningún lado. En realidad, diarios caprenses, diarios de la isla de Capri. No los dan ustedes tampoco. A lo mejor, yo lo que sé es que los diarios que se han publicado son hasta el año 78 y que al parecer, por el Distrito Madrid, se van a publicar los años siguientes, que van hasta el final. No sé si van hasta 90 y tantos. Sé que se van a publicar, pero no sé más porque no es algo en lo que yo, Alfredo, esté metida. Entonces no puedo dar información porque la desconozco. Se me ocurre se le escape ver varios, para su obra, pero ese hermoso cuento de un caprense sigue sin encontrar. Pero respecto a la existencia de diarios adicionales, como he comentado con algunos amigos, con Pedro, yo del Club Ribeiro, estuve en el tratamiento de vida a la muerte, estuve con Julito, revisando los documentos, y lo que yo vi ahí es cantidad de material, aún no sé si revisado exhaustivamente, ¿no? Quizás una búsqueda pues permita dar con estos diarios extraviados, ¿no? O algunos otros inéditos. Sí, Jorge Coaguila podría darnos información, porque sé que él ha estado en el tema de los diarios. Pero tal vez están ahí, no lo sé.
Bueno, queremos agradecer a todos su presencia. Yo también quiero aprovechar para agradecer al escritor Alfredo Vargas Echenique porque él envió un video inédito que se puso ayer en la inauguración, se mantuvo hasta ayer inédito, fue grabado por Jaime Cabrera, de León por Gusto, exclusivamente para el Congreso, donde dio un tributo muy sentido a Julio Ramón Ribeiro, mandó un saludo al Congreso que se realizó en su alma mater, en San Marcos. Entonces, los esperamos para la siguiente mesa, de acá a una hora, que es la mesa número 8. Muchas gracias.